Compartimos un proverbio muy conocido. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Este verbo que está usándose aquí, el parecer, a mí me parece, yo creo, cuando uno habla así, no está hablando de la realidad. Allí hay una fractura, hay una falla. Yo lo considero así, pero otras personas lo pueden considerar de otra forma, y a la larga ni la otra persona ni yo estamos en lo real. Puede ser de otra forma lo real. Cuando dice que hay caminos que a algunas personas les parece derecho y al fin son caminos de muerte. Ahora, nosotros los seres humanos, tal como somos, en lo que se refiere a Dios, recibiendo tanta oferta con respecto a las cosas eternas, con respecto a las cosas espirituales, como se ofrecen hoy, podemos entrar en confusión. ¿Cuál de verdad es el camino que yo debo tener, que yo debo consolidar en mi vida para no equivocarme? Pues bien, para que el ser humano no se confunda, lo primero que nosotros debemos tener bien claro es cuál es el camino real. Hay muchos caminos, pero hay un camino que es el auténtico, que es el real, que es el original. Y estoy hablándolo con respecto a las cosas eternas, a las cosas de Dios. Y repito, fácilmente hoy día, con tanta oferta, si no conocemos el verdadero camino, vamos a estar en un mover de un lado para el otro y no vamos a tener la sapiencia y a tener la consolidación que debemos tener en el verdadero camino. Por eso dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final no lo es. El apóstol Pablo, en el capítulo 9 de los Hechos, vemos este relato, esta historia. Pablo era un hombre que amaba a Dios. En primer lugar, podemos exaltar, resaltar lo que era Pablo. Un hombre que amaba a Dios. Un hombre que era sincero, un hombre que era comprometido con lo que él estaba siguiendo con respecto a Dios. Es más, un hombre que era fiel a lo aprendido y a lo que estaba en el ambiente de la época en cuanto a Dios, que era la ley. Y ese hombre, Pablo, tenía sentido de pertenencia. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque ustedes saben, algunos de ustedes conocen la historia y saben cuál fue el énfasis de Pablo para no permitir que los cristianos vulneraran la ley, que era lo que estaba en el momento en rigor en cuanto a la búsqueda de Dios, la ley mosaica. Pablo fue celoso de la ley mosaica. Ese celo, ese sentido de pertenencia de Pablo lo llevó a cometer unos errores. Porque Pablo creía que iba por el camino verdadero, pero Pablo, digámoslo así, se había descuidado. No se dio cuenta que la ley estaba ya derogada, que Jesucristo, cuando hizo presencia en la tierra, cumplió la ley. Pablo, un erudito de la ley, no tuvo más ojos que esos de defender la ley. Y oígase bien,
Pablo era consciente de que la ley estaba engendrando, permítanme ese término, la ley estaba engendrando, la ley estaba avalando un nuevo tiempo en el cual Dios se iba a revelar. Pero para Pablo eso no estaba claro. Él solamente tenía claro lo que en el momento era su conciencia en ese sentido y sus sentimientos. Pablo entonces Dios no soporta que un hombre como Pablo, con esa sinceridad, con ese conocimiento, con esa fidelidad y con ese compromiso, estuviera en contra de lo que ya Dios había desechado y había colocado. Pero qué dificultad que una persona no entienda, que una persona, y perdónenme esta palabra, se vuelva terco y no entienda los caminos del Señor. Entonces Dios tuvo que darle una sobrecarga del llamado que le hizo a Pablo. Mejor dicho, pararlo totalmente en seco. Dios paró a Pablo en seco. Y para esto mucha gente tendrá respuestas. Unas que Pablo esto, otras que Dios esto, etcétera. Pero yo también quiero aportar mi respuesta a esto. Lo que yo estoy diciendo es que Dios conoce los corazones de cada persona. Otra vez, Dios conoce los corazones. Y cuando hablo de corazones, estoy hablando de lo que Pablo en el fondo era. Un hombre sincero, un hombre que amaba a Dios, un hombre que era fiel, un hombre que tenía pertenencia en lo que había aprendido. Hay veces somos así nosotros también. Muchos, pero muchos cristianos no tienen clara la vida cristiana y continúan ejerciendo su vida de la misma forma como la han ejercido todo el tiempo. Una cristiandad que no es un compromiso con Dios, la persona con Dios. Una cristiandad que va flotando, que es superficial. Y cuando se requiere, se le habla, se le dice, la cristiandad no es andar superficialmente. Entonces mucha gente no acepta. Eso es lo que yo tengo, eso es lo que yo he aprendido. Pero una cosa es lo que yo tengo, una cosa es lo que yo he aprendido, una cosa son los caminos que yo he aprendido que son hasta vanos, y otra cosa es lo que el Señor me está diciendo a través de su palabra. Y hay veces nos volvemos tercos, no queremos aprender, no queremos salir de donde estamos. Pablo estaba embebido totalmente en la ley y no se dio cuenta que ya la ley había caducado, que había venido alguien a quien él esperaba. Pablo esperaba en el Mesías, pero no de la forma como se le apareció, porque Pablo tenía una idea desconectada de la realidad, porque Pablo conocía la ley y la ley mostraba a Cristo, pero no sé Pablo por qué no se dio cuenta que la ley mostraba a Cristo. Ahora bien, a todos nosotros se nos revela el Señor. De una forma o de otra, el Señor Dios Todopoderoso se nos revela. Algunas veces no le prestamos atención, otras veces somos lerdos, tercos. Y Pablo, con el respeto de Pablo, que lo admiro tanto, en sus comienzos fue eso, fue un terco. Y Dios tuvo que pararlo de esa forma. Hay veces Dios tiene que parar incluso los mismos cristianos, hijos de Él. Dios tiene que pararnos, hacernos esos pares así, ¡pah!, en seco. Pero lo que yo admiro de Pablo es que Pablo va tranquilo a la misión que llevaba. Cuando el Señor lo tira al piso, Pablo no hace lo que muchos cristianos
hacen hoy. Pablo dice, ¿quién eres tú, Jesús? ¿Quién eres tú? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la otra respuesta del apóstol Pablo es, ¿qué quieres que haga? Hoy día hay muchos cristianos que el Señor está parando en seco en su vida espiritual, en su vida más que todo, en su vida material, en su vida emocional, porque se han montado en caballos que no son, han seguido caminos dentro del cristianismo que no son los caminos verdaderos. Y cuando el Señor da esos pares en seco, entonces, en vez de decir lo que Pablo dijo, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Empezamos a quejarnos y empezamos a entrar en dificultades con el mismo Dios. Entramos a hacer, ¿cómo se llama? Hasta pelear con Dios. Amado mío, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que al final no lo son. Si tu camino cristiano no está de acuerdo a lo que esta palabra, que es la Biblia, dice, déjame decirte, bájate del caballo. No esperes que el Señor te tumbe. Y si el Señor te tumba, es para que tú mires el camino, revalúes el camino con respecto a la doctrina bíblica. A muchos nos ha pasado, a muchos les sigue pasando, pero glorioso y hermoso aquella persona que dice, ¿quién eres tú? ¿Y qué quieres que yo haga? Dios, hoy te doy gracias porque tú puedes tocar nuestros corazones. Si en esta hora hay una persona que te necesita, te suplico que tú le toques ahora. Y si tú no has hecho la oración de fe, dila conmigo. Amado Jesucristo, quiero ponerme al día delante de ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Y aquí estoy, como dijera el apóstol Pablo, aquí estoy. ¿Quién eres y para dónde me quieres llevar? Te entrego todo mi ser, todo lo que soy, y te suplico que después del perdón de pecados me llenes con el Espíritu Santo. Amén y amén.